Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution. Hoy me he levantado con dolor de espalda y he decidido hacer mis 10 en 10. 10 ejercicios para mejorar la movilidad lumbar y evitar tener dolor por la mañana. Primer ejercicio, rodilla al pecho. Llevar la respiración, cogiendo aire 3 segundos por la nariz y exhalando 6, 7, 8 segundos. Cuando estéis cómodos, estirar la otra pierna para aumentar un poco la intensidad del ejercicio. Cambiamos de pierna. Estos ejercicios los haremos aproximadamente entre 30 segundos a 40 segundos. Estiramos la pierna para aumentar la palanca. Pasemos al segundo ejercicio. Flexionaremos las piernas y pasaremos una rodilla al lado contralateral. Esto genera una movilidad lumbar que sienta muy bien cuando uno pasa toda la noche sin dormir con molestias lumbares. Realizar el ejercicio suave y controlado, por favor, siempre sin dolor. A los 20-30 segundos volveremos a la posición inicial y volveremos a llevar ahora la pierna derecha, rotación izquierda, brazo derecho estirado, sintiendo cómo nuestra columna se articula y se moviliza. Aguantaremos en esa posición 20 o 30 segundos. Vamos a por el siguiente. La posición del mahometano. Nos sentaremos sobre nuestros talones. Haremos una flexión máxima de cuello y estiraremos las manos hasta donde lleguemos. Como veis, yo no llego hasta los talones porque tengo las rodillas un poco inflamadas. Pero este estiramiento viene genial para aliviar la tensión lumbar. Llevar la respiración, 3 segundos de inspiración, 6, 7, 8 segundos de expiración. Un ejercicio para estirar la parte anterior de la columna es la cobra. Primera posta, apoyando codos en la proyección de los hombros, levantando la cara hacia adelante para notar cómo se pone en tensión toda la musculatura del cuello, pectoral y abdominales. Siguiente posta, mirar dónde coloco las manos, un poquito más adelante que mis hombros, consigo más extensión y sigo mirando hacia adelante para ganarle en intensidad al ejercicio. Los últimos 10 segundos vamos a poner las manos en la proyección de los hombros, donde vamos a conseguir el máximo de extensión de la columna. Es muy importante no separar las crestas y las espinas ilíacas de lo que es la esterilla. Estiramiento de psoas, la posición del caballero. El psoas es un estabilizador y un flexor de cadera que hay que relajar para poder llegar a estar bien y en paz con tus lumbares. Cambiamos a la otra pierna. Como veis, me apoyo en mi rodilla para ganar estabilidad.
y el estiramiento lo realizaré a un 70% del estiramiento. No quiero que estiréis al 100 porque os podéis hacer daño, y más de buena mañana. El siguiente estiramiento intento conseguir lateralidad, que la tengo muy limitada como podéis ver. Y en este punto quiero dar gracias a mi hija Olivia, que me ha dado de patadas toda la noche y ha hecho que me duela más las lumbares y me levante con ganas de realizar este vídeo. Te lo dedico, hija mía, un beso. Tenéis que conseguir una lateralidad. Como veis, estoy muy limitado porque tengo cierto dolor. Estoy trabajando por debajo de mi rango de dolor. Pasados 20-30 segundos a cada lado, sigamos con el siguiente ejercicio, un estiramiento de piramidal y de glúteo. En este estiramiento, lo que viene muy bien es empezar a movilizar el cuello para ver si tenemos limitaciones a nivel dorsal o a nivel cervical, haciendo rotaciones y flexo-extensión, como veis. Pasados 30 segundos vamos a cambiar, pie derecho sobre rodilla izquierda, meteremos las manos entre las piernas agarrando nuestra rodilla izquierda y tirando hacia nosotros. Estiramiento ideal para el piramidal y para el glúteo. Como veis, realizo ejercicios de rotación y de flexión para dar movilidad a la columna cervical y dorsal alta. Puente glúteo. Vamos a meter un poquito de fuerza y contracción. La contracción del glúteo y una buena tonicidad va a aliviar siempre vuestros dolores lumbares. No dudéis en hacerlo. Por favor, realizarlo sin dolor. Vamos a hacer 2 planchas de al menos 20-30 segundos. Un poquito de estiramiento, de flexión, rodillas al pecho y segunda plancha. Llevar la respiración lenta y calmada, no hagáis apneas, no aguantéis el aire. Siguiente ejercicio, una plancha, activemos nuestro core. Fijaros cómo hago una retroversión pélvica, subo muy arriba, retroversión y bajo un poquito. Sin aguantar el aire, respirando lentamente por la nariz. Inspiración 3 segundos, exhalación 6, 7, 8 segundos. Nos mantendremos en esa posición al menos 20 segundos. Hago un movimiento para oxigenar con movilidad y inmediatamente repetir otra plancha. Bajamos despacito y vamos a realizar el último ejercicio de mis 10 en 10 minutos. Nos pondremos a cuadrupedia, mano en proyección de hombros, rodillas en proyección de caderas. Como veis, estoy moviendo a anteversión y retroversión pélvica sin mover las dorsales. Ahora vamos a aumentar el ejercicio moviendo cuello y dorsal, cada uno lento, controlado, sin dolor y oxigenando. Estoy seguro que si tienes dolor lumbar y practicas esta rutina cada mañana, te vas a encontrar mucho mejor.
Os invito a todos a dejarme un comentario si tenéis dudas. Como siempre decimos, hasta la curación y más allá.